Roma, siglo II después de Cristo. El imperio atraviesa una de sus etapas más complejas. Entre emperadores asesinados, intrigas palaciegas y guerras en las fronteras, surge un nombre que la historia ha olvidado. Pero que pudo haber cambiado el destino del imperio. Su nombre fue Tiberio Claudio Pompeyano. El hombre que se negó a ser emperador y que sobrevivió al caos cuando otros cayeron bajo la espada de las conspiraciones. Tiberio Claudio Pompeyano nació en Antioquía de Siria, lejos del corazón de Roma. No era parte de la nobleza más alta, pero su valor y disciplina lo llevaron a destacar en el ejército. Durante el reinado de Marco Aurelio, se ganó la confianza del emperador en las guerras marcomanas, esas campañas interminables contra tribus germánicas que amenazaban el Danubio. A diferencia de muchos aristócratas, Pompeyano no heredó su prestigio, lo conquistó en el campo de batalla. Era un hombre forjado en la dureza del frío, la escasez y la sangre derramada. Su nombre comenzó a circular entre las legiones, no como un político, sino como un verdadero soldado que compartía el hambre y el barro con sus hombres. Cada victoria le abría puertas en Roma, pero él permanecía con los pies en la tierra. Sus soldados lo veían como un líder cercano, capaz de exigir obediencia sin recurrir al miedo. Así, de las fronteras heladas del Danubio, su reputación llegó hasta el Palacio Imperial. Marco Aurelio no solo vio en Pompeyano un general leal, sino un hombre digno de entrar a su familia. Lo casó con su hija Lucila, convirtiéndolo en yerno del emperador. Así, Pompeyano pasó a ser más que un soldado, un hombre con acceso directo al trono. Pero, en un imperio donde los lazos familiares eran tan peligrosos como las guerras, aquello sería tanto una bendición como una condena. En las campañas, Marco Aurelio confiaba en él más que en nadie. Pompeyano no solo llevaba las riendas del ejército, también era consejero cercano. Compartió noches en tiendas de campaña, rodeados del viento gélido del norte, hablando de filosofía, política y del incierto futuro de Roma. Esa cercanía lo convirtió en un pilar dentro del círculo íntimo del emperador filósofo. Tras la muerte de Marco Aurelio, el imperio pasó a manos de su hijo Cómodo. Roma esperaba que el nuevo César siguiera la sabiduría de su padre, pero se encontró con un joven dominado por la arrogancia, obsesionado con la figura del gladiador más que con la del emperador. En ese escenario, Pompeyano se convirtió en una sombra peligrosa. Era veterano, respetado por las legiones y, además, yerno del emperador filósofo. Muchos lo veían como la opción natural para salvar a Roma de la locura de Cómodo. Más de una vez se le ofreció la púrpura imperial, y más de una vez la rechazó. Decía que sus heridas, su edad y la fatiga de las guerras lo hacían indigno. Pero, ¿fue realmente humildad o fue astucia? Quizás Pompeyano entendió que aceptar la corona en tiempos dominados por el delirio de Cómodo significaba una muerte segura. A pesar de desconfiar de él, nunca se atrevió a eliminarlo, por respeto a Marco Aurelio, por miedo a provocar una rebelión de las legiones que aún lo veneraban. Nadie lo sabe. Pompeyano caminaba en un filo de navaja, demasiado importante para ser ignorado, demasiado peligroso para ser destruido. Así, mientras el imperio se hundía en los caprichos de Cómodo, Pompeyano sobrevivía, como si jugara una partida silenciosa de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado para no perder la cabeza. Y esa habilidad para esquivar el poder fue lo que lo mantuvo vivo cuando otros caían como piezas sacrificadas. En el año 182, Roma ardía de rumores. Lucila, la esposa de Pompeyano e hija de Marco Aurelio, no soportaba ver a su hermano Cómodo en el trono. Conspiró contra él, planeó su asesinato, convencida de que Roma merecía algo mejor que un emperador demente. El golpe fracasó. El puñal que debía terminar con la vida de Cómodo fue detenido en el último instante, y la traición quedó al descubierto. Lucila fue arrestada, y su destino estaba sellado, el patíbulo. Todos esperaban que Pompeyano fuera ejecutado junto a ella. Era lógico, era su esposo, y la sangre de la traición manchaba a toda la familia. Pero ocurrió lo inesperado, Cómodo lo perdonó. Roma no entendió nada. ¿Acaso el emperador quería humillarlo, dejarlo vivo para que cargara con la deshonra, o temía que la muerte de Pompeyano levantara en armas a las legiones que aún lo veneraban? Algunos cronistas insinúan que Pompeyano supo de la conspiración y que no la detuvo. Fue un silencio cómplice, una apuesta a que Cómodo cayera y Roma lo aclamara como emperador, o fue, de nuevo, el cálculo frío del hombre que sabía que la ambición era una trampa mortal. Sea como fuere, Pompeyano sobrevivió.
Vio morir a su esposa, perdió a la mujer que lo unía a Marco Aurelio y quedó en una posición imposible, demasiado cercano al trono para ser ignorado, demasiado prudente para ser destruido. En medio de la sangre y la traición, se convirtió en un sobreviviente, un fantasma respetado y temido por igual. En el año 192, el asesinato de Cómodo sumió al imperio en una tormenta de sangre. Lo que debía ser el fin de la locura se convirtió en el comienzo del caos. Roma ya no tenía emperador, y el trono se transformó en un premio maldito que todos querían y nadie podía conservar. El Senado proclamó a Pertinax como emperador. Apenas 3 meses después, fue asesinado por la Guardia Pretoriana. Entonces ocurrió lo impensado, los pretorianos subastaron la corona, y Derias Joanas, un senador adinerado, la compró como si fuera una mercancía en el mercado. En medio de esa locura, varias facciones volvieron la mirada hacia Pompeyano. Viejo, herido, pero aún con prestigio, su nombre surgía como un posible salvador. Una vez más, le ofrecieron la púrpura imperial. Y una vez más, la rechazó. ¿Pero rechazo sincero o una jugada maestra? Algunos afirmaban que Pompeyano sabía que aceptar el trono en ese momento equivalía a firmar su sentencia de muerte. Otros sospechaban que en realidad esperaba, con paciencia, que todos sus rivales se destruyeran entre sí para que él emergiera como el único capaz de restaurar el orden. Septimio Severo, general, astuto y feroz, marchó sobre Roma con sus legiones y tomó el poder por la fuerza. Pompeyano, ya anciano, fue visto como un obstáculo, una sombra de la época de Marco Aurelio que aún inspiraba respeto. Muchos creyeron que Severo lo eliminaría para despejar su camino. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Tal vez por respeto a su pasado. Tal vez porque incluso Severo entendía que matar a Pompeyano no le traería poder, sino desprestigio. Así, en un imperio que devoraba a sus propios emperadores, Pompeyano logró lo que nadie, sobrevivir, incluso cuando todo el mundo a su alrededor se derrumbaba. Tiberio Claudio Pompeyano alcanzó una edad avanzada, algo inusual en un imperio donde los hombres de poder solían terminar envenenados, ejecutados o traicionados. No dejó discursos memorables ni estatuas colosales. Su vida fue silenciosa, discreta, casi borrada de los grandes relatos. Pero aquí está el giro, el silencio también es un legado. Fue el hombre que pudo haber cambiado la historia de Roma y eligió no hacerlo. Su mayor hazaña no fue conquistar territorios ni reclamar un trono, sino resistir la tentación del poder. Muchos lo llamaron cobarde, otros prudente, y algunos pocos, visionario, y si Pompeyano entendió lo que otros no podían ver, que el trono ya no era símbolo de grandeza, sino una sentencia de muerte. Tal vez su rechazo a la púrpura fue, en realidad, su victoria más astuta. La historia de Roma está escrita con sangre, ambición y gloria. Pero entre emperadores crueles y generales ambiciosos, hubo hombres como Tiberio Claudio Pompeyano, figuras que desafiaron las reglas del juego. Su nombre no está en los arcos triunfales ni en las monedas imperiales. Sin embargo, su sombra recorre la historia como un recordatorio. A veces el verdadero poder está en la renuncia, en resistirse a la tentación de ser devorado por el mismo imperio que uno juró servir. Y aquí queda la incógnita final, ¿fue Pompeyano un hombre sabio que comprendió que el trono era una trampa mortal, o un jugador que perdió su última oportunidad de cambiar Roma para siempre? El eco de su decisión aún resuena, y nos enfrenta a una pregunta incómoda. Si hubieras tenido la corona de Roma frente a tus manos, ¿la habrías tomado o la habrías dejado caer? Si estas historias te apasionan y quieres descubrir más secretos de Roma y de los hombres que forjaron y destruyeron imperios, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Porque aún quedan muchas leyendas ocultas esperando ser contadas.